En España llevamos generaciones percibiendo la guerra como algo del pasado que ocurre lejos de casa. Pero la situación de tensión internacional que estamos viviendo nos invita a plantearnos preguntas que hasta ahora parecían muy remotas. Solo un 29% iría a la guerra por España. ¿Vosotros iríais? Yo no querría ir a la guerra, pero la pregunta es, Juan, ¿me podrían reclutar para ir a la guerra? A ver, así cortita y al pie, como nos gustan los futboleros, sí. O sea, como poder podrían. ¡Oh, no! Europa se queda completamente devastada y eso lleva a imaginar mecanismos de paz para decir, esto no puede volver a pasar. Está quedando tranquilito este programa, ¿no? Todo el mundo habla de guerra y de rearmarse, pero no sabemos ni quién es el enemigo ni cómo de real es esta amenaza. ¿Y si estamos exagerando? Lo único claro es que en este contexto de incertidumbre, nosotros hoy, en Literal, nos preguntamos ¿por qué irías tú a la guerra? Bienvenidos una vez más a Literal, desde una biblioteca pública, nuestra trinchera de ideas y con gente que sabe mucho del tema. Albanda San Román, te llamo a filas. Pues aquí estoy, presente. Falta el rifle. Bueno, yo es que tú lo sabes, Emilio, a mí la guerra me gusta más en el cine que en la vida real. El cine, la gran pantalla. Alba Leiva, analista del orden mundial. Hoy hablamos de guerra, un poco tu tema. Es un poco mi tema, la verdad. Me siento como en casa. Y a ver, es verdad que lo de la guerra pues no es algo nuevo y esto es un poco triste porque en los últimos 5.500 años ha habido, atención, 14.000 guerras. Wow. O sea, lo de guerrear, la verdad que a los humanos parece que nos gusta. Y también está con nosotros Juan Rivas. ¿Cómo estás? Muy bien y muchas gracias por la invitación. Eres politólogo especializado en estudios estratégicos y militares. También nos vas a ayudar a arrojar un poco de esperanza en todo este tema, que la guerra no nos gusta demasiado. Bienvenido. Hablaba Alba de más de 14.000 guerras. ¿Tú crees que somos bélicos por naturaleza? Sí, la historia ha demostrado desde que tenemos conocimiento y hemos podido datarla, tiempo de los romanos, tiempo de los egipcios, todas las guerras griegas, que el ser humano ha utilizado precisamente la guerra como un medio para obtener sus fines políticos, ¿no? A mí hay una cosa que me gusta mucho de Isaac Asimov, el autor que ha escrito sobre romanos, egipcios y griegos, que decía que los espartanos, que se habla mucho por la película de 300, que no han aportado nada a la historia de la humanidad, porque dice que todo lo bueno, ¿no? El arte, el conocimiento, la belleza, todo eso pues lo aportaron, por ejemplo, los atenienses, pero los espartanos no, porque era todo militarismo, militarismo, militarismo. Y me hace gracia este momento ensalzar a los griegos y apostar por Atenas. Sí, en realidad es solo para presumir de que me acabo de leer un libro. Claro, oye, me he leído este libro, chicos. Pero, a ver, nosotros somos una generación que, a diferencia de los griegos, ha crecido desde la calma. Nos criamos pensando que las guerras eran pues, una cosa del pasado, ¿no? O algo que ocurría muy lejos de aquí y que no nos afectaba. Pero, ¿esto ha cambiado o no ha cambiado? La guerra nunca ha dejado de ser esa herramienta, ¿no? Hoy en día vemos, pues eso, cómo Rusia, por ejemplo, para conseguir sus objetivos políticos, ha hecho uso de la guerra cuando nadie creía que eso podría ser así, ¿no? Y aquí también es importante ponerle en el foco, ¿no? Porque, por ejemplo, según el Institute for Economics and Peace, ahora mismo hay más de 50 conflictos activos en el mundo. Conflictos, pues, por ejemplo, como el que ha mencionado Juan, de la guerra de Ucrania. También tenemos la guerra en Gaza, tenemos India-Pakistán, otros conflictos abiertos que llevan más tiempo. Hay conflictos que están congelados, pero siguen siendo conflictos, como puede ser la guerra de Corea. Tenemos otros muy sangrientos, como Sudán. Así que hay bastantes focos de conflicto en el mundo ahora mismo. Y, sin embargo, los europeos tenemos la sensación de que llevamos mucho tiempo en paz. Claro, y esto tiene su explicación histórica. Eras una vez, Alba Leiva, aquí otra vez, me encanta hacer esto. Así. A ver, pensad que la Primera Guerra Mundial fue la guerra más mortífera hasta ese momento, más de 20 millones entre militares y civiles, 20 millones de muertos. Y además fue muy larga, fue una guerra de 5 años, una guerra de trincheras, muy dura, en el que apenas pues, se iban moviendo las fronteras y la línea de guerra, ¿no? Y además solo 21 años después llega la Segunda Guerra Mundial. Literal. Y las dos guerras dejaron en total 100 millones de muertos en menos de 3 décadas. Es una barbaridad. Hay una escena paradigmática de la película War Horse, Caballo de Guerra, de Steven Spielberg, muy buena, que hay un ataque de caballería contra una línea alemana que están en unos árboles y entonces sacan las metralletas y empiezan a matarlos a todos. Y eso es como revelador de cuando se produjo el cambio de guerra con la Primera Guerra Mundial, de cómo estaba cambiando la forma en la que se luchaba y cómo enviaban a la gente a morir por la cara, ¿no? Por sí. Pero, ¿cómo se llega a una paz duradera tras dos guerras tan brutales como aquellas? Pues precisamente por eso, porque fueron dos guerras muy brutales, ¿no? Pensemos que después de esas 3 décadas
décadas, Europa se queda completamente devastada y eso lleva a imaginar mecanismos de paz para decir, esto no puede volver a pasar. Tenemos que generar foros donde ponernos de acuerdo y asegurar que no vuelva a haber una tercera guerra, no vayamos hacia una tercera guerra mundial. Y ahí se genera, por ejemplo, Naciones Unidas y empezamos a negociar para que, bueno, pues para asegurar esos mecanismos de paz. ¿Qué pasa? Que esto no significa que el conflicto deje de existir, sino que muta. Las guerras se vuelven subsidiarias, se alejan de ese foco occidental y entonces desde Europa empezamos a percibir que son algo lejano que no nos afecta. Me gustaría citar una frase que dice el profesor Guillem Colom, que decía que Europa se había tomado unas vacaciones estratégicas. Wow. Y eso básicamente hace referencia a lo siguiente. Es decir, cuando cae el muro de Berlín, cae el Pacto de Varsovia y digamos que la amenaza principal que tenía Europa, que era la Unión Soviética, deja de existir, hay un vacío de peligro, por así decirlo, de amenaza. Y entonces cuando llega la famosa Pax Americana, ¿no? En la que nos cobramos como los dividendos de la paz, ¿no? Es decir, el mundo ha pasado a ser unilateral, Estados Unidos tiene, o digamos, la democracia liberal ha pasado a ser, digamos, como la manera de vivir del mundo, ¿no? El orden liberal, por así decirlo, se consolida, ¿no? Entonces, sí que es verdad que hemos estado muchos años disfrutando, digamos, de esa paz que ante la ausencia de una amenaza, ¿no? Y es verdad que ahora ha sido precisamente a raíz de la guerra de Ucrania cuando la gente ha vuelto a interiorizar que la guerra realmente nunca se ha ido, pero claro, al haberla tenido en Europa, cerca, ahora es cuando la gente sí que la siente más cercano, ¿no? Por así decirlo. Y otra cosa muy interesante de la guerra de Ucrania también en este sentido es que devuelve al tablero, por lo menos en Europa, la idea de conquista. Porque es verdad que estamos con guerras que pues tenemos, por ejemplo, la guerra de Irak, la guerra de Afganistán, y son guerras diferentes, siguen unas lógicas diferentes. Pero el momento de conquista, de que un país invada a otro, eso nos retrotrae a épocas anteriores que creíamos haber dejado atrás también. Y nos habla de cómo ese consenso internacional de los países nos invaden, pues empieza a resquebrajarse, que es verdad que ya se habría resquebrajado antes. Aquí podemos hacer casi como una cronología de cuando empieza todo a desgastarse y irse al guano, ¿no? Pero con Rusia empezamos a decir, uy, esto parece que vuelve a estar sobre la mesa. Y sobre esta idea de amenaza, fíjate un dato, antes del conflicto solo el 5% de los españoles veían a Rusia como una amenaza real, y esto es lo que decía Juan de esa, bueno, pues ya hemos dejado atrás la Guerra Fría, Rusia, pues bueno, pues un vecino más, ¿no? Y después de la invasión, este número se multiplicó por 10, según el Real Instituto Elcano. Pero bueno, estamos en un mundo súper interconectado, ¿no? Entonces las guerras que suceden en el otro lado del mundo al final nos terminan afectando, bien por la subida del precio en la energía, bien porque se rompe la defensa de valores humanos. O sea, el tejido de consenso internacional se va rompiendo poco a poco y nos deja al final un mundo mucho más inseguro. En ese mundo, pues la guerra no tiene por qué llegar necesariamente a España, pero de una manera u otra acaba llegando. Pero a mí me parece que la diferencia con respecto a Irak o Afganistán también es una cosa muy visual. Es decir, ahí veíamos desierto, ¿no? Como lugares a los que se iban que era como muy en el extranjero. Sí. Sin embargo, la invasión de Ucrania aporta dos cosas diferentes, o tres incluso, sobre todo para las generaciones jóvenes. La primera es que vemos un terreno que se parece mucho más a nuestros países. La segunda es que lo vemos en nuestras redes sociales, que es donde estamos acostumbrados a estar tranquilos, nuestros pequeños refugios. Y lo tercero, que creo que es más importante, que es que los invadidos, los conquistados, son blancos. Yo creo que eso ha creado como un cambio radical con respecto a lo que estaba antes y que se ha sentido como mucho más cercano a esta civilización occidental, si lo queremos llamar así. Y por volver un poco a la pregunta que nos planteamos en este episodio, que es ¿por qué iríamos a la guerra? Vamos a ponernos en una situación de que se acerca una guerra por Portugal, ¿no? Y entonces un aliado, igual nos tenemos que meter en el ajo. Porque ondear banderas por la selección está muy bien, cantar un himno, sobre todo si no tiene letra, corearlo, está de locos. Pero si ya tienes que empuñar un fusil y cruzarte la frontera, o simplemente defender pues, los Pirineos o Ceuta y Melilla, cambia un poquito la cosa, ¿no? Empuñar un fusil, manejar un dron, que eso también es ahora muy, muy actual. Esto no es tan habitual que nos parezca bien. Pues te diré algo, Emilio, porque es que el 79% de los españoles está orgulloso de ser español, según el CIS, pero si nos vamos ya a un ámbito bélico, para canalizar pues, quién está dispuesto a ir a la guerra por su país, que es una pregunta que se suele hacer de vez en cuando, solo un 29% iría a la guerra por España. De hecho, esto es según el estudio de la Asociación Internacional Gallup. O sea, es de los países con menos predisposición de Europa y además el 53% dice tajantemente que no iría a la guerra. ¿Vosotros iríais?
Muy buena pregunta. La pregunta. Ha abierto el melón. A ver, es que si me dicen tienes que ir al COI, a mi pueblo, que porque están a punto de invadir, y me dicen te tienes que poner en una trinchera para defender tu hogar y a tu comunidad, a tu Ya. gente, ostras, pues entonces cambia un poco la cosa. Igual sí. Es me que voy es a un poco luchar. como cuando no te atreves a sacar las garras por ti mismo, pero si tocan a los tuyos te conviertes en la mayor leona, pues es un poco a Pero lo tú, mejor ¿tú crees eso. que muchos ucranianos pensaban, claro, hay muchos que han estado obligados, ¿no? Pero muchos ucranianos iban a estar luchando en trincheras, viendo morir a sus amigos, pero defendiendo... Es que dices patria y ya te vas a un nacionalismo que suena un poco mal. Pero en el momento de que estás defendiendo en la frontera antes de que invadan pues, Rusia, un ejército enemigo, tu hogar, cambia. ¿No creéis que cambia un poquito? Es que sí yo lo creo que aquí tenemos, porque cuando hablamos de esto de luchar por la patria, es como ideas muy abstractas con las que yo creo que nos cuesta, y es muy natural, a mí me pasa constantemente identificarnos, pero es lo que dices tú, en el momento en el que esas ideas se nos aterrizan más sobre el terreno y tenemos la amenaza en casa, igual eso yo creo que sí que despierta un instinto por defender lo tuyo, o ciertas ideas y valores por los que crees, ¿no? Porque yo también... Igual no es lucha por España, pero igual sí que quiero que mi país sea democrático. O que mi Exacto. país defienda valores y respete a la comunidad LGTB o respecte a valores de igualdad, ¿no? Si todo eso veo que se me cae y por lo tanto mi vida como la de mi gente, mi comunidad está en riesgo, pues ahí igual eso sí que me moviliza. Pero luego también me pasa que me pongo un poco pragmática, me pongo en la situación y digo, es que qué miedo, qué ganas de salir corriendo también, ¿no? Y creo que todos nos enfrentamos un poco a ese dilema y yo no sé muy bien cómo reaccionaría, honestamente. Lo que pasa que ahí pues, es abandonar tu país para siempre, ¿no? Si de repente te vas, imagínate que nos está invadiendo Rusia, pongámonos. Ahora quiero saber tu opinión, Juan. Pero nos invade Rusia y tú dices, bueno, pues me mudo a Uruguay, por ejemplo. Uruguay. Que tenemos referencias por parte... Nos han dicho que es buen lugar para huir, ¿eh? Nos han dicho Sí. que es el mejor lugar para que huir. hay una persona que ha hecho un estudio y que dice que Uruguay es el mejor sitio para emigrar en el caso de que te quieras abandonar España por una guerra. Pero hay una canción que a mí me gusta mucho, que la cantaba un soldado español en la película Soldados de Salamina, de Trueba, que era Suspiros de España, ¿no? Ay de mí, pena mortal, ¿no? Porque me alejo España de ti. Que, oye, yo pienso que me voy a ir para siempre de mi país, que no voy a volver, y a mí se me desgarra el corazón. Y lo que vas a dejar aquí. ¿No crees que cambia lo suficiente como para que muchos españoles cambiarían de opinión sobre ir a la guerra, no? Sí, al final, como decía precisamente Alba, más que una defensa de la patria en abstracto, es una defensa de una identidad, de un modo de vida, de la defensa de tu vecino, ¿no? O de tus costumbres, de tu modo de vida, ¿no? Al fin y al cabo, ¿no? Entonces, creo que ese tipo de cosas sí que son un elemento movilizador a la hora de, digamos... Planteártelo, ¿no? plantear a la gente el hecho de defender su país, ¿no? Entonces, además que, bueno, también tenemos como muy interiorizado de que todo el mundo va a ir al frente de batalla. La guerra son más cosas que el frente, ¿no? Y, de hecho, muchas veces es casi igual o más importante lo que se hace detrás en la retaguardia que lo que se hace en el frente, ¿no? Si aquí no hay personas que sigan, digamos, intentando hacer la vida normal, hacen que la economía siga funcionando y tal, da igual la gente que estuviese en el frente, que el país no funcionaría, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay como muchas maneras también de ayudar a tu país, ¿no? Y que no es solo yendo al frente, que también. Entonces, yo creo que ya eso dependerá un poco de la elección de cada persona, de lo identificado que se sienta, que yo creo que ambas opciones son iguales de válidas. Es decir, entiendo que haya una persona que diga, mira, pues yo entiendo, me encanta España, yo con mis amigos a muerte, pero yo no me veo en una guerra, no me veo participando en lo que sea. Empuñando un arma. Y decide o bien servir a su país de otra forma o bien emigrar, ¿no? Digamos, y la historia está llena de ejemplos de gente que ha acabado emigrando a otros Yéndose. países como refugiado de guerra Sí. porque no quería estar en su país. Yo no querría ir a la guerra, pero la pregunta es, Juan, ¿me podrían obligar, me podrían reclutar para ir a la guerra? Otra de las preguntas que siempre te hace un amigo, oye, ¿podrían reclutarme para la guerra? A ver, así cortita y al pie, como nos gustan los futboleros, sí. O sea, como poder, podrían. Oh, no. De hecho, existen... Trincheritas juntos. Tiquititrán, tiquititrán. Existe incluso un marco normativo que permite, aunque es verdad que es un poco ambiguo, porque realmente en España no existe una ley marcial como pueda existir en Ucrania que sí que establezca muy concretamente y detalladamente cómo se hace. Aquí no tenemos ley marcial como tal. Como tal no tenemos ley marcial. Anda.
Lo que tenemos son como varios artículos y varias leyes que pueden, o sea, que tienen, digamos, artículos que sí que inducen a ese tipo de, a que se pueda hacer un reclutamiento. Ahora, yo creo que también es importante para, sobre todo para la audiencia, calmarlo un poco, es que todo este proceso es muy gradual y que no, o sea, que en caso de que España entrase en una guerra, mañana no vamos a ir todos al frente, ¿no? Sino que primero España cuenta con unas fuerzas armadas con un número aproximado de unos 139.000, 140.000 militares profesionales que serían obviamente los primeros en ir a una guerra. Es verdad que de esos 140.000 hay una cifra que ha pasado ya los 61, creo que era, y están ya en situación de reserva, pero bueno, que sigue siendo un número pues, bastante considerable. En caso de que no fuese que nuestras Fuerzas Armadas no fuesen capaces por sí mismas de garantizar, digamos, esa defensa, pues también tendríamos el artículo 5 de la OTAN, ya que hacemos parte de la OTAN, e incluso una pequeña cosa que mucha gente no conoce, que es la cláusula de solidaridad de la Unión Europea, que vincula a los Estados miembros de la Unión Europea a ofrecer, digamos, ayuda de seguridad. Y de seguridad en caso de que algún país sea pues, víctima de un ataque terrorista o sea víctima de una catástrofe y tal. Wow. Si con todo eso no fuese suficiente y hubiese que mandar gente a mansalva, entonces ahí sí que podría abrirse un proceso de reclutamiento de gente. Entonces aquí entrarían como tres principales perfiles que son reclutables, ¿no? Primero, los reservistas de especial disponibilidad, que son aquellas personas que han cumplido 45 años en las Fuerzas Armadas y son los típicos que salen de las Fuerzas Armadas que han cumplido la edad y que no han ascendido. Luego estarían los reservistas voluntarios, que son pues, aquellas personas que han hecho una formación militar con el Ministerio de Defensa, que da esa opción de que haya gente que libremente quiera pasar un tiempo de su vida recibiendo una serie de formación militar. Y ¿Una mili voluntaria? Es como una mili voluntaria, correcto. Y entonces esas personas luego pues, tienen su vida, sus trabajos y sus cosas, pero en caso de que hubiese un conflicto podrían ser llamados a filas, ¿no? Y ya luego, por último, nosotros, ¿no? O sea, los jóvenes. Tú tranquilo, Emilio, No. que a ti no te tocaría. ¿A partir de qué edad? De los 19 a los 25 sería la edad, digamos, que fija la ley para el reclutamiento. Bueno, Nos estamos librando todos, eso de que- todos. Podemos Yo estoy en el último año, así que a mí me tocaría. ¿Tú qué tienes ahora? 25 cumplo en noviembre. Yo creo que somos muy de contar chistes con el servicio militar, ¿no? Con la mili, pero poco de hacerlo. No sé si me explico, pero para muchos, sobre todo para la gente mayor, ¿Cómo? el recuerdo de la mili es más bien traumático. O sea, yo quiero hacer aquí una defensa de mi edad, ¿vale? Tengo 34 años. Creo que no es para tanto. No, para nada. Pero el tema de que los jóvenes no hemos vivido la mili, creo que es importante, ¿no? Es algo que nos queda lejos, aunque sí nuestros padres, nuestros abuelos. El mío, por ejemplo, no hizo la mili por exceso de cupo. Toma. Sí, se libró por eso. A lo mejor hubiera hecho objeción de conciencia, él tuvo suerte, pero hay que explicar que esto no era lo habitual. Hasta hace no tantos años, todos los hombres, solo los varones, tenían que dedicar un año al ejército y era obligatorio para todos. Eso hacía que casi todos los jóvenes pasaran por esta experiencia, para bien o para mal. El último año en el que se hizo fue en el 2001, pero ya desde mediados de los 90 el número real de jóvenes que hacían la mili era cada vez menor, hasta el punto de que el último año de servicio militar obligatorio hubo más personas que se habían declarado objetores de conciencia Ostras. que soldados haciendo la mili, lo que demuestra que ya había un propio rechazo al sistema. Yo estoy imaginándome con 18 años que me llaman a la mili y digo, pero si un pipiolo pringao. Claro. Es De que, repente bueno, con un fusil, y digo, ¿qué hago aquí? tendrías que verme a mí con 18 años, ¿eh? Ahí sí que era joven de verdad. Ay, pero aquí es verdad que lo interesante es que en Europa hay diferencias de opiniones con el tema del servicio militar, porque bueno, en la Unión Europea hay muchos países que todavía tienen el servicio militar obligatorio, por ejemplo, Noruega, Suecia, Finlandia, Austria, Suiza, Estonia o Letonia, que lo incorporó de nuevo el año pasado y todavía me dejó algunos. Y son países que es verdad que tienen una población bastante pequeña, entonces al final no tienen unas capacidades defensivas tan amplias como puede tener un país como España, y dicen, vale, pues sí que seguimos tirando de este servicio militar porque necesitamos una población lo suficientemente preparada por si nos pasa algo. De hecho, algunos de los países que has mencionado, Suecia, Finlandia o Noruega, el año pasado empezaron a repartir manuales a la población con instrucciones para sobrevivir en caso de guerra. De hecho, son guías que incluyen listas como alimentos básicos, medicamentos, consejos para resistir varios días sin electricidad y también explican cómo sobrevivir a un accidente nuclear
o cómo actuar en este caso. A mí me parece curioso que, no sé si es por haber visto muchas series y películas, pero durante el gran apagón, como no se sabía nada, yo entré en una farmacia y pregunté para ver si tenían pastillas de yodo. ¡Wow! Por lo que pueda ser, por lo que pueda pasar, ¿sabes? Y me decían, ¿necesitas receta? Digo, ¿pero cómo que necesitas receta? Apenas ¡Estamos en dramático, guerra! Emilio. ¿Estás escuchando los aviones? Eso Está que viendo lo que está pasando. pasando. Yo creo que en ese momento todos tuvimos... Yo me acuerdo del vídeo que saqué la Unión Europea con este maletín que tienes que hacerte, el kit de supervivencia, que en su momento todos los vimos con un poquito de... me parecía un meme incluso, y sin embargo el día del apagón yo... Me vino muchísimo a la cabeza este vídeo y al día siguiente me fui a comprar 80 latas de sardinas, 40 de atún y 7 kilos de mejillones. Todavía no te las has acabado, ¿no? Siguen ahí. ¿Queréis venir a mi casa a comer mejillones? Pero hay un dato sintomático que es que solo 1 de cada 3 españoles apoya recuperar la mili obligatoria, según una encuesta del Instituto DIM. De hecho, el único segmento donde hay mayoría a favor de ello es en los votantes de Vox. En todos los demás, el rechazo es clarísimo. Eso sí, hacer una formación básica militar, tipo un curso de defensa civil, hay algo más de apoyo, hay un 40% de apoyo. Bueno, como curiosidad, Polonia, que hemos hablado mucho de ellos, tienen el servicio militar suspendido, pero no está abolido. Esto quiere decir que en caso de crisis pueden restablecerlo. Y no solo eso, en los colegios hay una asignatura que antes era opcional y ahora es obligatoria de prácticas de tiro. Enseña a los niños a cómo empuñar un arma para que en caso de entrar en guerra pues tengan las nociones básicas. Muy a Estados Unidos esto, ¿eh? Un poco, ¿no? Qué miedito, ¿no? Oye, y Juan, ¿en España por qué ha dejado de ser obligatorio o dejó de ser obligatorio en 2001? ¿No es necesario? Bueno, a ver, hay varias razones. En plan, la primera razón, sobre todo, fue a nivel de presión. O sea, hubo mucha presión tanto de los grupos de objetores de conciencia, grupos sociales y tal, que creían que para el año que era, para el 2001, no era necesario ese nivel de militarización del pueblo y tal. Y luego, por otro lado, desde el mismo Estado, todo el proceso del servicio militar obligatorio era un proceso muy caro, o sea, de mantener, ¿no? Entonces, el Ministerio de Defensa también entendía que suspendiendo el servicio militar obligatorio ahorrarían pues una buena cantidad de créditos que antes se destinaban a ese tipo de cosas. Y que lo puedes destinar a profesionalizar el ejército, ¿no? Efectivamente, ya no solo fue una de las exigencias de la OTAN de que España profesionalizase y, digamos, estandarizase el ejército a un ejército profesional, sino que además pues, bueno, fue una voluntad un poco de España de decir, vamos, pues ahora la tropa va a ser profesional, va a tener un sueldo, va a ser como cualquier otro trabajo, y el que esté aquí, que esté de manera voluntaria y comprometida. Pero a veces puedes pensar que al ejército se va pues, por patria, por tradición familiar, por convicción también. Puede ser así en muchos casos, pero Juan, acabas de hablar de la profesionalización de nuestro ejército, así que entiendo, Alba, que también muchos van pues, por tener una salida económica y laboral en nuestro país, ¿no? De hecho, más del 5% de los soldados de nuestro ejército son extranjeros, ¿no? Porque ven esa vía económica, muchos de América Latina, según datos del Ministerio de Defensa. Y yo creo que también aquí hay una pregunta de que ¿cuál es el perfil actual del ejército? A ver, el perfil actual del ejército, la verdad que es bastante variado, porque además entrar en las Fuerzas Armadas como oficial necesitas una nota media muy, muy alta. Es decir, que nuestro cuerpo de oficiales está lleno de personas con un nivel intelectual bastante alto, ¿no? Luego es verdad que la tropa, sí es verdad que tiene otra clase de perfiles, más de personas que buscan quizá pues, una salida laboral, ¿no? Una persona que por lo que sea pues, no ha tenido acceso a estudios universitarios o a estudios de bachiller y tal, y que ven en las Fuerzas Armadas como una buena salida laboral con la que ganarse un dinero. Debo decir que ya que me lo has puesto en bandeja, que yo quería ser militar. Esto no sé si os lo he contado. Confesiones de Emilio. Confesiones de Emilio. Confesiones Me podéis de poner el Emilio. título y yo quiero robarle el rótulo un poquito. Que lo tachemos. Todo. Pero a ver, tuyo. yo estaba muy obsesionado. Bueno, he sido muy de videojuegos, muy gamer, y entonces me gustaban mucho los videojuegos bélicos, las series Hermanos de Sangre, para mí, en el corazón. Pero yo quería ser piloto de cazas. Lo que pasa es que por miopía, pues no podía. Wow. Entonces, y además, ni siquiera operando te podías. Entonces dije, pues me meto a aeronáutica. Entonces se suponía que me metía a aeronáutica, técnica, por cierto, no me llegaba la nota para más, para poder diseñar aviones. Guau. ¿Y qué pasó? Pues que no se me dio muy bien. Y aquí estamos. Ya que estamos, ahora soy periodista. y a la guerra precisamente no quiero ir mucho. Pero bueno, el objetivo era ser oficial militar. Hay un dato muy interesante de YouGov que dice que más de la mitad de los europeos creen que habrá una tercera guerra mundial. Entonces, Wow. hay un conflicto global de esas características. What happens?
A ver, esta es como la pregunta del millón que te hacen todos tus amigos, ¿no? De, oye, Juan, ¿habrá Pues una...? bienvenido a la mesa en la que te hacemos esa pregunta también. Claro, porque yo con mis amigas tomo cañas y fantaseamos y pensamos en todo esto, pero no tengo a un experto al que preguntarle. Entonces, Sí. Bueno, pues a ver, suele ser muy recurrente que cada vez que explota se cae de la silla un presidente, ¡buah! La Tercera Guerra Mundial, ¿no? Pensaba que ibas a decir cada vez que se cae un exministro de Putin Bueno, que eso, por un balcón. Sí. curiosamente, ¿no? O se suicida, ¿no? No, O bueno, hacer una bolsa de deporte cerrado ahí. Sí, por lo que sea, ¿no? Bueno, a ver, realmente hoy en día el panorama estratégico y los conflictos que hoy en día tenemos, a mí personalmente no me invitan a creer que la Tercera Guerra Mundial pueda ser algo realmente factible. ¿Por qué? Porque una Tercera Guerra Mundial realmente lo que implica es la competición entre grandes potencias. Entonces, quizá escenarios como Irán no son los más propicios para que haya una Tercera Guerra Mundial, ¿no? Incluso mucha gente habló que Ucrania era como el escenario clave, pero han pasado 3 años, esto es una guerra un poco por delegación, ¿no? En la que nos vamos batiendo un poco indirectamente, ¿no? Entre Europa y Rusia y tal, y vamos como midiendo un poco, pero realmente yo creo que en el caso ucraniano no va a escalar más allá de lo que ya ha escalado. Y además que también una Tercera Guerra Mundial, si hay un choque entre potencias, esas potencias tienen capacidades nucleares entre sí. Entonces, Que también ha sido un elemento disuasorio muy importante. efectivamente, o sea, la disuasión o sea, el arma nuclear, pues por muy destructiva que sea y con unas consecuencias catastróficas a nivel ecologista y tal, sí es verdad que ha sido el garante de la seguridad, principalmente en Europa en la Guerra Fría y luego en el resto del mundo, ¿no? Entonces, escenarios donde yo pudiese creer que son más plausibles que no posibles, porque de verdad, lo reitero, me parece muy complicado que pueda pasar, igual pues podría ser el Ártico, ¿no? El Ártico, digamos que es una región al norte de... Bueno, al norte, ¿no? Al Al norte del norte del mundo. planeta, Al norte al norte del mapa mundi, ¿no? En el que sí que es verdad que va a haber mucho juego en los años venideros, ¿no? Hay muchos recursos naturales, es una manera que tiene ahora con el hielo, es una manera de acortar mucho las rutas comerciales. Entonces, quien controle, digamos, el Ártico, pues va a poder controlar gran parte del comercio internacional. Entonces, justo pues Estados Unidos tiene acceso al Ártico, Rusia tiene acceso al Ártico, y hay mucho tema de Groenlandia, por ejemplo, viene Bueno, un poco, igual viene un estáis poco viendo por ahí, este ¿no? programa y se ha comprado Groenlandia de repente. Puede ser. Y viene un poco por ahí. Y luego, para mí, el escenario más grande, por así decirlo, es el de Asia-Pacífico, ¿no? China, Taiwán, China, Taiwán. India, Pakistán. Efectivamente, ¿no? Digamos que ahí sí que habría un choque más directo, puede ser, entre China y Estados Unidos, que sí que igual por alianzas derivase... Pero claro, también estaría Europa dispuesta a ir a una guerra en Asia. Pero ya por curiosidad, ¿cuáles son los países que están más dispuestos a ir? Pues mira, entre el World Value Survey y Gallup International han recopilado una serie de datos que yo creo que te van a sorprender bastante, Emilio. El Vaticano. ¿te imaginas los cardinales saltando ahí en ¿La paracaídas? Me Guardia encantaría. Sería increíble. Ole. No, pero mira, hablamos de China, India, Oriente Medio y el norte de África. Al menos en estas regiones, al menos 7 de cada 10 adultos dicen estar listos para empuñar un fusil. ¿Y Estados Unidos no? Sorprendente, ¿verdad? Porque un país que está hasta arriba de armas, pues podríamos pensar que están muy dispuestos a la guerra, pero no, porque solo 4 de cada 10 irían a una guerra por América. Bueno, claro, pregúntales, ¿y guerra civil? Ahí igual se lo piensan Eso ya un poco, igual son es un más los poco que diferente, participan. ¿no? ¿Eh? Y luego en Europa la cosa no está mucho mejor porque solo de 3 de cada 10 europeos irían a la guerra por su país. A ver, es que en realidad, ¿a quién le puede atraer la idea de la guerra? ¿No? De hecho, ni siquiera en Rusia están por la labor de irse a Ucrania, por mucho que le pese a Putin, ¿no? Porque, por ejemplo, la revista Forbes estimó que 1 millón de jóvenes rusos habían huido del país. De hecho, se vio en cierto momento que avanzaron ese reclutamiento forzoso y se colapsaron las carreteras de huida de Rusia, ¿no? Entonces, de hecho, hay miles de personas en prisión por negarse a ir al frente. Entonces, para nuestra generación de europeos, yo creo que hay una cosa bastante clara, que es que la guerra es un recuerdo del pasado, no una opción de futuro, no algo a lo que queremos optar. De hecho, en España, poco más del 20% de los jóvenes menores de 35 años estaría dispuesto a ir a la guerra.
entiendo que aquí hay diferencia entre hombres que están muy viciados al Call of Duty y las mujeres. Efectivamente, las mujeres estamos todavía menos dispuestas a ir a la guerra que vosotros. Y es verdad que cada vez estamos más presentes en los ejércitos, cada vez estamos más en esa primera línea, pero también hemos sido las víctimas tradicionales o una de las principales afectadas por las guerras, de las mujeres y los menores de edad. La misma ONU reconoce que en Gaza el 70% de las muertes de palestinos a manos del ejército de Israel son mujeres y niños. Bueno, y por no hablar de la violencia sexual y de la utilización de esta violencia contra las mujeres como arma de guerra, que está ampliamente documentada. Os doy un dato, según la ONU, se ha utilizado en más de 50 conflictos en los últimos 20 años. Muy heavy eso. Durante siglos hemos pensado que la guerra es cosa de hombres, ¿no? Y no necesariamente porque los hombres sean más violentos por naturaleza, sino porque al final esas estructuras de poder que organizaban la guerra, como el ejército, el Estado y la política, eran un dominio tradicionalmente masculino, ¿no? Han estado dominados por los hombres por esas desigualdades básicas que conocemos todos. De hecho, las mujeres hemos quedado fuera del frente, pero nunca hemos quedado fuera del conflicto. Aunque no empuñamos armas, las mujeres siempre hemos estado a cargo de los cuidados. Y si todo el tejido de cuidados en una sociedad ya es importantísimo, en momentos de guerra creo que es vital. El ejemplo más práctico a lo mejor puede ser la Segunda Guerra Mundial, una guerra muy industrial en la que se hizo grandes cantidades de armamento. Quienes iban a la fábrica eran las mujeres. Y en los hospitales... Bueno, la mítica escena esta, ¿no? De la mujer estadounidense que sale aquí como... Claro, vamos, la película de Pearl Harbor, por ejemplo. Bueno, todas las mujeres son, digamos, mandadas a hospitales, a fábricas y tal, porque al final, como decía Albanta, son las que se dedican, digamos, o se han dedicado tradicionalmente al tema de cuidados y luego a proteger el país y a hacer que funcione, mientras el hombre, históricamente, ha estado, digamos, enfocado en la guerra, ¿no? Con todo esto, a mí me gustaría tratar de entender también qué ha llevado a los seres humanos a ir a las guerras, ¿no? ¿Por qué nuestros antepasados han tenido que jugarse la vida o han querido incluso jugarse la vida? Y en ese sentido, quiero leer una cita del historiador y escritor israelí Yuval Noah Harari, que creo que nos va a ayudar un poco a responder esa pregunta. Luego os pregunto vuestras opiniones, pero os lo leo, ¿vale? Dice que la mayoría de las guerras de la historia han sido el resultado de la imaginación humana, la creencia en dioses, naciones, dinero e ideologías que han convencido a millones de personas de matar y morir por algo que solo existe en sus mentes. Wow. En el fondo, lo que nos está diciendo Harari es que no vamos a la guerra por un trozo de tierra per se, vamos a la guerra por una idea. Y yo creo que tiene razón, porque mira, las guerras de santas en la Edad Media al final luchaban por la idea de extender la fe cristiana, o en la Alemania nazi todo giraba en torno a esa idea de superioridad racista del Tercer Reich, de conquistar Europa, dominar y eliminar a los que los nazis llamaban pues las razas inferiores. Serán ideas muy problemáticas, pero que no dejan de ser ideas. Claro. Al final lo que vemos es que también luchamos por símbolos, ¿no? Los que creemos o los que nos inculcan, ¿no? En los que tenemos que creer. Yo creo que más que un símbolo, que también creo que por una identidad, ¿no? Al fin y al cabo, ¿no? Y como decía Albanta, yo creo que... el ejemplo de la Alemania nazi, ¿no? Ellos creían en una idea superior de un ser humano superior que tenía una serie de privilegios frente al resto, y ahí entra también un poco el tema de la deshumanización del... Sí, Claro, Exacto. es que eso es todo parte de los símbolos y las ideas que nos inculcan. Es decir, Exacto. nadie se levanta una mañana pensando, voy a hacer la guerra, ¿no? Voy a aniquilar a este estado que está justo al lado, ¿no? Para que una guerra ocurra tiene que haber un proceso previo, que a veces es sutil, ¿no? Es constante también, te van aporreando poco a poco, convenciendo de algo, que prepara emocionalmente a la población a que acepte la violencia. Exacto. Y si ves los ejemplos de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, es mucho de eso, ¿no? Que poco a poco van alimentando el nacionalismo. ¿Se viene un explainer de Emilio? Sí, porque aquí quiero hablar de la deshumanización del enemigo, ¿no? Que es la forma de justificar la violencia. El primer paso es dejar de ver al otro como una persona y convertirlo en un concepto, Claro. en un monstruo. Puede ser Ahmed con 3 hijos el que trabaja en un hospital y ese pasa a ser el palestino, o incluso peor, es el terrorista. Hombre, en la guerra en Ruanda ya pasaba esto, ¿no? Llamaban cucarachas a los tutsis por la radio para empezar a preparar a la gente y tener esa predisposición a ir contra ellos, porque no era siquiera un hermano, un vecino, un amigo, una persona, era una cucaracha. De hecho, esto en el caso, que además lo estamos viendo en el día a día de Israel y Palestina, la deshumanización de los palestinos es algo que está sobre la mesa constantemente, que ha sido una constante durante décadas, que se ha ido construyendo. De hecho, el alto comisionado de las Naciones Unidas advirtió que desde Israel se han utilizado discursos políticos, medios y narrativas con los que se presentan a los palestinos como una amenaza homogénea. Son todos terroristas. Claro. Atacamos Gaza porque ahí solo hay terroristas. Y tácticas que al final han facilitado pues la justificación de la violencia, la exclusión y en última instancia del genocidio.
Ahí ya te habla un poco de ese proceso de deshumanización brutal. Pero aquí ya lo que ellos consiguen, o lo que han conseguido desde Israel, es que estás eliminando una amenaza, ¿no? Estás señalando una amenaza, es una especie inferior a la que hay que deshacerse de ella. Y además tenemos que tener en cuenta que en este momento no solo contamos con el discurso político de medios tradicionales, sino que también tenemos todo lo expansivo que puede ser ese discurso a través de redes, ¿no? A través de fake news, de, bueno, pues ahora todo ese aparato comunicativo que favorece esa deshumanización. De hecho, en 2018 Naciones Unidas acusó directamente a Facebook de haber contribuido a fomentar el odio contra la minoría musulmana rohingya, ¿no? Que está por toda la zona de Myanmar, porque a través de esta red social se difundieron bulos, mensajes de odios y llamadas explícitas a la violencia a atacar a los rohingya. Y todo esto derivó pues, en una limpieza étnica que dejó miles de muertos y más de 700.000 personas desplazadas. Wow. Es que el algoritmo amplificaba ese discurso porque al final generaba interacción, más odio, más clics, pues más dinero. Tenemos que pensar siempre que las redes sociales son empresas privadas con intereses privados. De hecho, hay estudios que ya dicen que cuando tú te metes en un contenido, los primeros comentarios que te va a mostrar son contenidos de odio, de conflicto, porque eso hace que tú tengas más retención de pantalla. Y a ellos lo que les interesa es que tú te quedes, que hagas clics, es lo de siempre, pero ahora con un like en medio. Otra cosa que también ha ayudado mucho a deshumanizar al enemigo es la tecnología militar, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo empuñar un fusil que de repente estás disparando a una persona manejando un dron a miles de kilómetros de distancia donde está el campo de batalla. Exacto, o sea, no hemos llegado todavía al nivel de Terminator, pero en Israel, por ejemplo, sí que ya se usan drones para los ataques. Bueno, y no solamente eso, se utilizan submarinos teledirigidos, misiles guiados por satélite, muchas tecnologías que te ayudan a combatir sin al final estar en el frente, en el campo de batalla. Y creo que esto tiene una consecuencia directa que es la deshumanización total de lo que es la guerra. La inteligencia artificial para decidir objetivos militares no lo decide ya un ser humano, lo puede decidir un algoritmo, ¿no? Que esto ya es como, vamos... Sí, optimizar la matanza, optimizar que es la una matanza. cosa bastante terrorífica. Wow. Sí, o sea que al final si las guerras se terminan librando desde casa con sistemas remotos, la experiencia se parece mucho más al Call of Duty. Hemos visto ahora también una alianza para hacer gafas de realidad virtual, realidad aumentada en este caso, que tienes información del campo de batalla en tiempo real. Esto favorece una deshumanización mucho mayor, ¿no? Avanza un paso más, porque al final te genera una barrera emocional entre lo que está ocurriendo en ese conflicto y dónde estás tú, ¿no? Esa distancia es muy evidente. Y, por ejemplo, la Universidad de Stanford señala que el uso de robots y drones disminuye la empatía del operador hacia las víctimas, convirtiendo pues, al final a la víctima en un punto en una pantalla. Es mucho más fácil atacar a un punto en una pantalla, en un mapa borroso, que a una persona cara a cara, ¿no? A ver, yo por disentir un poco, sí que es verdad que la tecnología ha cambiado drásticamente la manera de hacer la guerra, ¿no? En la que los estados hacen la guerra. Pero sí que es verdad que la guerra en su esencia sigue siendo la misma. Inmensas cantidades de soldados yendo al frente, atrincherados como si fuese la Primera Guerra Mundial, piezas de artillería, aviones, buques de combate. Sí que es verdad que ahora la guerra es como más precisa todavía, ¿no? O sea, el campo de batalla está sensorizado, hay muchos sensores, hay satélites y tal, que entonces, digamos que permite al operador tener un conocimiento mucho más limpio y amplio del campo de batalla, ¿no? Se me ocurre, por ejemplo, pues el típico dron de vigilancia que calcula unas coordenadas, se las pasa directamente a un operador de una pieza de artillería y ahora en vez de fallar 200, 300 metros, fallas 2 metros. O sea que el impacto lo hacen, ¿no? Los políticos, los medios de comunicación, la situación geopolítica actual, ¿no? Nos hablan de esa necesidad de rearmarnos, ¿no? Que es el gran palabra que estamos en estos momentos. Entonces, la pregunta es, ¿rearmarnos para qué o contra quién? Pues la respuesta más directa sería para ser más autónomos en defensa, ¿no? Porque los europeos es verdad que dependemos mucho de Estados Unidos y tenemos unas capacidades militares que si bien no son malas, pues no son suficientes, por ejemplo, ante ciberataques o incluso catástrofes naturales si entendemos la defensa como de una forma más amplia. Entonces, si mejoramos nuestras capacidades militares y de defensa, a priori podremos optar a defendernos mejor por nosotros mismos. Entonces, aquí la defensa además tenemos que tener en cuenta que tiene un elemento disuasorio.
si tú tienes más capacidades, estás más armado, tienes más capacidad de defenderte, disuades a otros de que te ataquen. Y luego, también por otro lado, España no solamente se rearma para defenderse a sí mismo, ¿no? Porque España tiene que defender también a sus aliados, porque España está Correcto. en la OTAN, pertenece a la OTAN, y la OTAN es una alianza de seguridad colectiva por la cual tenemos el compromiso de proteger a otros. Igual Rusia no va a atacar directamente a España, pero ¿qué pasa si ataca de repente a Lituania o a Polonia? Sí, además de Rusia, que puede ser, digamos, la principal amenaza, sobre todo, no para España en términos de invasión, yo no me imagino a un T-90 pasando por los Pirineos, pero Polonia, por ejemplo, sí que puede ser un país objeto de invasión, los países bálticos también, y de hecho son precisamente esos los países que más están presionando en la OTAN para que se aumente, junto con Estados Unidos, Bueno, también el gasto en defensa. Claro, es que pensemos en Lituania, en los países bálticos, en Polonia, compartiendo fronteras directas, la guerra de Ucrania y la amenaza de Rusia se ve de una forma muy diferente como la vemos desde España, ¿no? Y aunque a pesar de que percibimos a Rusia cada vez más como una amenaza, imaginemos si somos un lituano, si encima estamos en la misma alianza de seguridad, pues ahí se supone que nos debemos a nuestros socios también. Y además me gustaría añadir que no es que pueda ser una amenaza, sino que ya ha perpetrado pequeños atentados o sabotajes contra la infraestructura crítica. Hubo Además ciberataques, ¿no? Y También. con ciberataques y demás. Y además que se escudan mucho en la condición de diplomáticos que tienen, con la inviolabilidad que tienen como diplomáticos y tal. Entonces sí que es verdad que ellos ya han sufrido en primera mano, digamos, esta clase de acciones sobre sus países, ¿no? Pero luego, la verdadera pregunta también es que nos dicen que tenemos que rearmarnos, pero tampoco se explicita en qué vamos a gastar directamente el gasto en defensa. ¿Es en tanques? ¿Es en ciberdefensa? Sí, a ver, el tema del gasto en defensa y el 5% es una cifra un poco al aire realmente, porque no es lo mismo... Un poco lo que hace Trump siempre, Sí, ¿no? porque no, o sea, el 5% no es el mismo el 5% que pueda aportar España que el que pueda aportar Rumanía, por ejemplo, ¿no? Entonces, la idea que subyace todo esto es gastar un 3,5% del PIB en capacidades de defensa íntegras, tal cual, o sea, armamento, la tropa, por ejemplo, la mejora de la condición de la tropa, que en España, por cierto, es bastante mejorable. Y luego, pues, capacidades militares convencionales como tal. Y luego un 1,5%, que eso ya es un poco más interpretable, flexible, que es seguridad, que puede ser, pues, a la mejora de la protección de infraestructura y a todo ese tipo de cosas que, digamos, que no son tanto una inversión militar al uso, sino una inversión más en seguridad interna, ¿no? Por así decirlo. Protección contra ciberataques. Hemos visto últimamente cómo muchos hackers están hackeando bases de datos de la Hacienda Española, de la Dirección General de Tráfico, y al final son datos muy sensibles que acaban luego en Internet a la venta. Y son maneras también de afectar a la seguridad personal y humana de los ciudadanos. El que está impulsando realmente todo esto es Estados Unidos. Y ahí nos tenemos que pensar, nos tenemos que fijar en esa cifra del 5%, que como ha dicho Juan, está, bueno, pues hay una partida que va como más para capacidades específicas, otra para seguridad entendida de una forma más amplia, pero es que es una cifra que es completamente desatada. Esto igual es otro tema que es interesante. Es decir, la mayoría de países han suscrito el 5%, pero ¿realmente todos van a cumplir el 5%? Sí, ni siquiera Estados Unidos gasta el 5% de su PIB Correcto. en la guerra. O sea, a mí cuando todo esto se dio me parecía un poco pantomima. Y yo, de hecho, le pregunté a Alba muy asustada, en plan, oye, ¿qué va a pasar con esto? ¿No? Porque Trump amenazaba con este bloqueo a España. Y ella me dijo, Alba, casi ningún país llega al 5%. Porque claro, es que tiene implicaciones luego de en qué gastamos, en qué dejamos de gastar, ¿no? Exacto. Correcto. Además que ya hay un precedente, es decir, en la cumbre de Gales, creo que fue en el año 2014, se compromete la OTAN a gastar un 2%. Realmente, hasta el día de hoy, poca gente hasta el día de hoy igual hace un año más o menos, había muchos estados que no habían cumplido con el 2%. Entonces, yo creo que esto ha sido un poco una patada hacia adelante de, pues, ponemos un 5%, pues, por decir, pero claro, también, recogiendo un poco lo que decía Alba, Europa no tiene una estrategia clara de para qué quiere todo eso. Es decir, ¿Europa lo necesita? Sí, pero tampoco a cualquier coste. Es decir, Europa tiene que planificar correctamente qué capacidades concretas necesita, qué tipo de armamento concreto necesita, y no una patada al aire de, pues vamos a meter no sé cuántos 1.000 millones de euros en X programas
y que luego a lo mejor nunca lo tenga, hombre, que ojalá nunca lo tengas que utilizar, pero que igual no sea lo que Europa necesite en Sí, concreto. pero a mí algo que me parece muy gracioso es que Trump de repente lanza esto al aire y si en realidad si tiramos un poquito del hilo nos damos cuenta de que a quién le compramos todo el cargamento armamentístico. Efectivamente, a Estados Unidos. O sea, para ellos no deja de ser un negocio redondo porque más de la mitad, si no me equivoco, más de la mitad de los armamentos que importamos ya se los compramos a Estados Unidos. 70%. Es una barbaridad. Entonces, claro que ellos van a decir, ¡ale, a rearmarse! Que yo lo tengo en rebajas. Bueno, bonito, barato. Y sobre todo también generando tal vez, volviendo a la idea de lo que necesita Europa, generando igual ejércitos en miniatura de distintos países muy hinchados de capacidades, pero con cero coordinación entre sí. Claro. Entonces, si queremos una Europa en que se coordine en defensa, porque eso al final te da una capacidad de respuesta pues más coordinada, mejor, es que eso no te sirve para nada necesariamente. Y hablábamos de la importancia de ser autónomos. Yo creo que en el momento en el que dependemos tanto de Estados Unidos y en el momento en el que nos plegamos al final a lo que ellos consideran en todo momento, autónomos no estamos siendo. Sí, de hecho, una mayoría de la población española respalda la decisión del gobierno de oponerse a ese 5%. Según una encuesta de 40 DB, más del 40% está a favor de la decisión del gobierno, solo un 30% está en contra. Eso sí, el rechazo crece mucho más entre menores de 28 años. Y aquí lo que me parece relevante también es que mucha gente es consciente de que si tú subes al 5%, sabiendo ahora que estamos en cifras más bajas, lo que tienes que terminar es recortando de educación, terminar recortando de sanidad, y somos países ya muy acostumbrados a los derechos que se han ganado en otras partidas. Es que me preocupa un poco que vayamos como de un extremo a otro, ¿no? Porque el militarismo también tiene muchísimos riesgos y justo lo que dice Emilio, hay unas partidas que tendremos que recortar de otros lugares para llegar a esto cuando es una cifra que realmente se han comprometido un poco por lo que decías, por cumplir con él, pero que prácticamente ningún país va a cumplir porque no son cifras reales. Hemos estado hablando de este contexto internacional, suenan tambores de guerra, esta necesidad de rearme que estamos escuchando como el platillo por todos los frentes, pero hablemos de la vía pacifista, porque la pregunta ¿es una hipocresía? ¿Se puede ser pacifista mientras te caen bombas del enemigo? Pero es que el discurso opuesto también tiene sus incongruencias. Si me armo hasta los dientes, ¿no me atacarán? ¿Estamos seguros de eso? Si tengo un perro grande, nadie saltará a la valla. Porque a veces esa misma carrera armamentística es la que alimenta la tensión global que vivimos en estos momentos, ¿no? Literal, esa pescadilla que se muerde la cola. Pensemos, por ejemplo, en el tema de las armas nucleares, que antes lo ha mencionado Juan. Sí, parece que aseguran una paz porque tú tienes armas nucleares, yo tengo paz nuclear, si nos atacamos, destrucción mutua asegurada, pero es una paz muy tramposa, muy insegura, ¿no? Porque si alguien le da al botón, diciéndolo muy rápido, volamos todos por los aires. Y a día de hoy tenemos la certeza de que hay 9 países que poseen armas nucleares y entre todos ellos tienen más de 12.000 ojivas nucleares, según el Stockholm International Peace Research Institute. Esto es un número que queda como muy abstracto. Eso te iba a preguntar yo, ¿cuánto se destruye? Es verdad que la mayoría de ellas están en reserva, pero gran parte de ellas, creo que son en torno a unas 2.000, si no me equivoco, están preparadas para ser usadas. Y esto significa que grandes partes y regiones del mundo podrían ser completamente arrasadas y si de repente estallan todas, no es que, bueno, estalle el planeta ni mucho menos, pero se genera lo que se conoce el invierno nuclear. Es decir, se genera una nube tóxica. Igual lo estoy explicando fatal, perdona a los científicos que estén viendo esto, pero básicamente generarían una capa que impediría pasar la luz del sol y se desplomarían las temperaturas incluso a los 20 grados, por no hablar de pues toda la radiación, las enfermedades asociadas, la destrucción de las propias bombas nucleares. Es decir, son unos armamentos con una capacidad destructiva total que amenazan la vida en la Tierra o la vida en grandes regiones y porciones de la Tierra, ¿no? Firmando ya mi contrato para uno de los refugios del Fallout. Claro, y además hemos hablado antes de 9 países, pero quienes controlan el 90% de estas capacidades son Estados Unidos y Rusia, esa herencia de esa Guerra Fría, y de aquí este miedo también de esa destrucción mutua de la Guerra Fría, que explicaban un momento geopolítico que duró décadas. Estados Unidos y Rusia, que es lo mismo que decir Donald Trump y Vladimir Putin, ¿no? Exacto. Sí. Y además estamos hablando de países que han reconocido tenerlas, que por ejemplo Israel, que no es firmante del Tratado de No Proliferación Nuclear, no ha confirmado tener armas nucleares, pero se sabe que alguna tiene. Netanyahu. Guay. Está quedando tranquilito este programa, ¿no? Por eso el pacifismo, en mi opinión, siempre será la mejor vía, pero es verdad que a veces es una idea que puede llegar a sonar ingenua. Nadie quiere otro 1939, pero el 2022 de Ucrania nos recordó que la guerra no es un asunto únicamente del pasado. Juan, ¿se puede ser pacifista cuando otros actores están dispuestos a llevar a cabo la guerra?
A ver, yo aquí diferenciaría quizás entre pacifismo y, o sea, ser pacifista y ser pacífico, ¿no? Es decir, las personas por lo general, todos nosotros somos pacíficos en el sentido de que ninguno queremos una guerra ni para nuestro país ni para el vecino tampoco, ¿no? A ver, ninguno. Bueno, alguno igual sueña con bombardear ciertos países, ¿no? Pero por lo general la gente normal no suele querer, obviamente, que los países estén en guerra, principalmente porque los que más sufren pues, son la población, ¿no? Al final lo que los estados tienen que hacer es buscar la mejor alternativa para construir una paz, pero sobre todo que sea duradera, ¿no? Pero claro, la paz se construye muchas veces a través de la fuerza, por desgracia, ¿no? Entonces, depende un poco del contexto, ¿no? Como decía antes, se puede, digamos, tender a decir, vale, pues mira, con este país igual sí que puedo tender a la vía diplomática, es decir, este problema que tenemos, por más que sea una tensión grande, lo podemos resolver por la vía diplomática. E igual hay otro conflicto, otro país con el que la vía diplomática se acaba y, como decía Clausewitz, la guerra es la continuación de la política por otros medios, ¿no? Entonces, cuando se acaba la diplomacia, al final el único recurso que le queda al Estado es la fuerza, ¿no? Pero de lo que quiero hablar es de eso, de la vía más sensata. Hablar, negociar, entendernos. Esa que se supone que se estableció después del final de las 2 guerras mundiales. ¿Qué ha pasado con ello? En realidad, que hayamos tenido un periodo, unas décadas de paz en Europa, no ha sido fruto de las armas o del miedo, han sido los pactos, han sido los foros, han sido las alianzas. Yo creo que esa debería de ser la vía a explorar, ¿no? Y yo creo que también no debemos olvidar la idea que yo creo que hemos ido repitiendo durante todo el programa de la importancia de la diplomacia, la importancia del multilateralismo, de no caer en los errores del pasado. Después de las grandes traumas de las 2 guerras mundiales, llegamos al consenso de que solo poniéndonos de acuerdo y sentándonos podemos asegurar la paz. De hecho, fíjate en los datos porque el CIS de marzo de este año decía que 3 de cada 4 españoles estaba de acuerdo en que la Unión Europea aumentara esa capacidad militar, pero atención siempre que fuese para defenderse, no para atacar. Es decir, siguiendo pues esa visión de, oye, esto es para estar más seguros, no para convertirnos aquí de repente pues en un estado imperial y expandir nuestros intereses geopolíticos por el mundo. Y de eso... hecho, es algo que puede parecer hipócrita, pero creo que no lo es. Es un patrón propio de que se repite en sociedades que han vivido largos tiempos de paz, sin servicio militar obligatorio, países donde los problemas económicos y las cuestiones sociales pesan más que la percepción de un conflicto activo. Volver a esa vía pacífica, a recuperar el multilateralismo, a sentarnos y negociar y generar las condiciones para que eso sea posible es importante. Y el problema es que en el mundo actual no es que vayamos a ir a una 3ª guerra mundial, no es eso, pero se está deteriorando ese orden que permite que nos sentemos a la mesa, que permite que hablemos. Que cada vez que optar por las armas y por la vía violenta cada vez es más fácil, cada vez sale más barato y ese es el problema. Pues ojalá nuevos liderazgos, ¿no?, sepan tender los puentes que tanto nos gustaría. Alba, Albanta, muchísimas gracias por vuestras reflexiones y por vuestra amistad. Y Juan Rivas, gracias por acompañarnos y por aportarnos información en un tema que es tan complicado como este de la guerra. Un concepto que ojalá solo lo veamos en reflexiones como la de hoy, literal.